Si me ayudan a leer, por favor, Proverbios 19:23. ¿Alguien lo tiene? Ayúdeme, por favor, a darle lectura. Capítulo 19, versículo 23. A ver si lo tienen. Ok. ¿Están ustedes entendiendo este pasaje bíblico? Pero si no, bueno, en esta mañana trataré de dar una explicación al respecto. Salomón, el hombre más sabio reconocido en el mundo, todavía no hay quien supere a Salomón en relación a su sabiduría. Y Salomón es el ejemplo realmente del cual nosotros hoy tomaremos la explicación de la palabra de Dios. Y el tema que quiero compartir con ustedes se llama Pasos para triunfar. Miren, hermanos, no sé si ustedes se han dado cuenta que cuando una persona empieza a dar pasos equivocados, en lugar de triunfar, en lugar de lograr el éxito, es todo lo contrario. Empieza a haber fracasos en su vida. Empieza a ver que muchos dicen, es que no la hago, es que no sé por qué me va mal, es que no entiendo, y es que yo busco a Dios. Y hay gente que de esa manera está determinando como si Dios fuera injusto y Dios no le llevara precisamente a lograr, a conquistar o a tener mejores formas de vida. Y la Biblia es muy clara al respecto, la Biblia es muy clara. Y quiero cuando menos hablar de estos 3 pasos que se encuentran en este versículo de la palabra de Dios. Si quieren volver otra vez a leerlo, Proverbios 19. Sí, versículo 23. Yo lo quiero buscar aquí en mi celular, pero no logro encontrarlo. A ver si ustedes me ayudan. Hasta ahí. Primer punto del cual yo quiero hablarte ahora para que tú puedas lograr el éxito. El temor de Jehová, ¿qué es? Es para vida. En otras palabras, el primer paso que tú tienes que dar es vivir en el temor de Dios. No sé si hemos malentendido lo que es el temor a Dios, lo que hemos muchas veces considerado que es tenerle miedo a Dios, ¿no? Y no es, el temor a Dios no es miedo. El temor a Dios es respeto, es reverencia. El temor de Dios es estar de acuerdo con lo que Él nos dice, con lo que Él nos habla, con lo que Él nos aconseja. Y por eso es que muchos no han alcanzado a comprender que el vivir en el temor de Dios nos va a llevar a cosas hermosas y maravillosas. Nos va a llevar a pensar y actuar conforme a la voluntad de Dios. No nos va a llevar a hacer cosas distintas a ella. Lamentablemente hoy el cristiano, juntamente, escúchelo bien, el cristiano ha empezado a alejarse del temor de Dios. No está ahora lubricando su vida o dándole ejercicio a su vida en el temor de Dios, sino todo lo contrario. Está viviendo como quiere. Hay gente que yo he escuchado que dice, pues vive como quieras, si tú quieres vivir así, pues ándale. Y no es el fin de Dios. El fin de Dios no es que tú vivas como quieras. El fin de Dios es que tú estés precisamente regulando tu vida en el temor de Dios. Es decir, aquello que realmente te va a traer a ti una bendición. Y Dios es muy insistente en que el creyente o el cristiano debe estar viviendo en el temor de Dios, porque de esa manera, de acuerdo a lo que estamos mirando, vamos a vivir bien. ¿Están de acuerdo? Vamos a vivir bien. Y Dios no se equivoca ni nos miente. Mucha gente vive una vida desenfrenada, una vida loca, una vida totalmente en donde practica lo malo, hace lo malo y vuelve a hacer lo malo.
y se retroalimenta de lo malo, y muchas veces las consecuencias de ello son muy fatales. Hay gente que niega al Señor aún después de haberle conocido. Niega de Dios, de su existencia, después de haberle conocido. Mucha gente incluso se atreve a blasfemar en contra de Dios, porque ya no cree en Dios, porque ahora está viviendo una vida totalmente disipada en el mal, en el pecado. Está viviendo una vida totalmente desenfrenada. Por lo tanto, entonces no puede considerar realmente que es la bendición de Dios y tampoco puede vivir en ella. El Salmo 128 está diciendo: bienaventurado el varón, bienaventurado, si quieren leerlo, el Salmo 128 del 1 al 3, para que podamos leerlo. No, ya déjale, mija, vente para acá, para que escuches la palabra. El Salmo 128, ¿qué dice? Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Ok, primero, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. Note esto, por favor. Si se da cuenta, el énfasis que está hablando Dios es importante en la vida tuya y en la vida mía. Que nuestra vida esté entonces normalizada dentro del temor de Dios. Bienaventurados, otra vez, ¿qué dice? Bienaventurado Todo aquel que teme a Jehová. Ahora, la palabra bienaventurado quiere decir feliz. ¿Sabes que una persona, cuando realmente está sometida a la voluntad de Dios, es feliz? La gente que no hace las cosas de Dios no es feliz. Por eso tiene a veces tristeza en su rostro, refleja la amargura en su rostro, refleja decepción en su rostro, refleja pesimismo en su rostro. No es feliz. ¿Por qué? Porque no está haciendo las cosas correctas. Y es el detalle donde el cristiano tenemos que guardarnos. Ya tenemos nosotros que mostrarle al mundo nuestra felicidad en Dios, el gozo que tenemos en Dios, no la tristeza. Cristianos tristes, imagínense nada más. Ninguna gente que no conoce de Dios va a querer venir a donde tú vas cuando tú reflejas tristeza, angustia, pesar, cuando estás reflejando tantas cosas. Y la Biblia habla aquí: bienaventurado, que otra vez, todo aquel que teme a Jehová. ¿Se da cuenta? Entonces Él está hablando acerca de la importancia de que nosotros tenemos que tener el temor de Dios presente. Es el que debe regir tu vida, el que debe guiar tu vida. Es el que debe ayudarnos a nosotros para, repito, pensar y actuar correctamente. Pero a veces no lo estamos logrando y estamos viendo creyentes que se han apartado de Dios, que se han alejado de Dios y que hoy su vida la están disipando en el pecado. Y más adelante, ustedes verán, ya más adelante, pero no quiero pasar más tiempo. Ahora, el hecho de que nosotros podamos vivir en el temor de Dios nos da garantía esos 3 pasos. Entonces yo tengo que analizar cómo me estoy conduciendo, cómo estoy comportándome en mi vida delante de Dios, y si yo estoy realmente dentro de ese cerco del cuidado de Dios. Entonces necesitamos analizar, hermanos, por favor. Número 2, el siguiente paso, escúchelo bien, es vivir en el reposo de Dios. ¿Qué dice la segunda parte del versículo, hermano José? No, del Proverbios 19:23. Con Él vivirá lleno de reposo. Ustedes están viendo, primero tenemos que dar el primer paso, vivir en el temor de Dios. Segundo, es que tenemos que vivir en el reposo de Dios. Hermanos, imagínense que tenemos a Dios y andamos totalmente angustiados, tristes, desesperados. Ahora imagínense que tenemos a Dios y somos los más pesimistas. Somos la gente, como dije, más triste.
Somos las personas que no estamos echando mano de las promesas de Dios. Eso realmente es inexplicable. Pero el versículo, hablando del segundo paso que tenemos que dar para ser gente bendecida o triunfante, es que debes de entrar en el reposo de Dios. ¿Y a qué nos referimos? Es estar llenos de la bondad y de la gracia de Dios en nuestra vida, para que Él tome el control de todas las cosas que nosotros realmente envuelven nuestra vida. Eso debemos tenerlo presente. Mucha gente no está tomando Dios el control. Quien está tomando el control somos nosotros mismos. Hacemos nosotros mismos y deshacemos nosotros mismos, y Dios no está tomando el control. Y mucha gente no está entrando en esa confianza, en ese reposo que Dios quiere darte a ti. Y cuando hablamos de este reposo, significa que Dios tiene cuidado de ti. Mira, hermano, tú no tienes por qué preocuparte, ni estar pensando en lo malo, ni estar pensando en aquello que ha de... Vivía momentos difíciles siendo el líder del pueblo de Israel. Dijo: ya no daré más un paso si tu presencia no va conmigo. Note esto, por favor. Si en su vida de usted llega el momento en que usted se siente cansado, cansada, atribulado, venga a la presencia del Señor. Y entonces, ¿qué pasa cuando Moisés vino a la presencia del Señor? Le dijo Dios: mi presencia irá contigo y te dará descanso. Porque Dios no está, escuche, haciendo caso omiso a tus problemas o a tus circunstancias. Lo que Él quiere es que a través de todo eso tú puedas entrar en ese reposo de Dios, en esa confianza y en esa seguridad de lo que Él te ha prometido. Y no estamos viviendo en temores, en angustias, en situaciones complicadas que, repito, creo que no somos ajenos, pero sin embargo tenemos nosotros la fortaleza de nuestro Dios, que siempre está con nosotros y está buscando la manera siempre de que tú percibas su reposo, su cuidado y su bendición. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no estamos prosperando? ¿Por qué no estamos creciendo? ¿Por qué no nos va bien? ¿Por qué cuando iniciamos un negocio siempre pensamos fatalistamente? ¿Por qué cuando iniciamos un proyecto también estamos pensando, ¿y qué tal si no se logra? Estamos nosotros, hermanos, alterando lo que Dios ha prometido. Que estos pasos, cuando tú y yo los demos, Él nos va a dar el triunfo, lo vamos a lograr, lo vamos a conseguir. Vamos a ser la gente que Dios quiere que seamos, porque Él quiere ponernos por cabeza y no por cola. Él quiere ponernos siempre arriba y no abajo, pero nosotros tenemos que entenderlo. A los jovencitos les tiene que ir bien en la escuela, no importa el grado académico en el que estén. No importa la materia, no importa, métanse con Dios y Él les va a dar el reposo que ustedes necesitan. En el trabajo, si el trabajo es pesado, si el trabajo es difícil, si el trabajo se complica, métete con Dios y Él te va a dar el reposo que tú necesitas, porque Él tiene el control de tu vida. Pero necesitamos hacerlo. Hoy el cristiano no debe estar en derrota. Hoy el cristiano no debe estar en las últimas. Hoy el cristiano no le debe faltar ni alimento, ni vestido, ni calzado. Si a ti te está pasando algo de eso, necesitas autoanalizar tu vida y pensar en dónde estás fallando. Y pensar qué es lo que estás construyendo, porque lo que tú puedes estar construyendo no es de Dios. Lo que estás construyendo tal vez eso que te dije, entrar a un laberinto sin salida, cuando Dios quiere llevarte a grandes cosas, llevarte a grandes niveles. Pero necesitamos entender esto. Por eso es que me preocupa a mí un tanto. Yo quiero que vean el Salmo 95, 7 al 11. Cuando el salmista habla acerca del pueblo de Israel, está hablando acerca de las complicaciones, porque el primer paso para entrar en el reposo de Dios es ser obedientes. ¿Es ser qué? Otra vez, ¿es ser qué? Es decir, no mi voluntad, sino su voluntad.
Estar nosotros de acuerdo con lo que Él nos pide, con lo que Él nos dice, vamos a hacerlo. Amén, diga amén. Y eso entonces nos va a ayudar a nosotros a entrar en el reposo de Jehová. Vean lo que dice el Salmo 95 del 7 al 11. Repito, no tenemos internet, pero ayúdeme si lo puede. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su Padre, y ovejas de su mano. Ahí, hasta ahí. Fíjense bien lo que está diciendo. Porque ustedes son mi pueblo. Porque ustedes son mis ovejas. Note esto, hermano. El Señor empieza a aclarar antes de llegar al problema, antes de llegar a la verdadera situación. Si se da cuenta, Dios tiene que decir, cuando hablamos con hijo, yo te amo, hija, yo te quiero, pero estás haciendo cosas que no son correctas y ni modo, te tengo que castigar, ¿no? ¿Escucharon? La Biblia dice que Dios castiga o corrige al hijo a quien Él ama, o a quien ha tomado como hijo. Porque hay cosas que hacemos que no son correctas. ¿Sí me estoy dando a entender? Y este salmo, primero repito, habla acerca de lo que es el pueblo de Israel. Versículo 8. A ver qué dice el versículo 8. No endurezcas vuestro corazón. Ahí está claro, miren. No endurezcas tu corazón. Cuidado, cuidado cuando tú quieres endurecer tu corazón. Cuidado cuando quieres entrar en ese problema en donde ya nada te va a sensibilizar, en donde ya nada te va a hacer sentirte compungido. Ese es un problema muy grande que hay en muchas iglesias. ¿Sabe por qué? Porque cuando estamos adorando, otros nada más están viendo. Y eso es insensibilidad. Esa es falta de respeto a Dios, porque no sabes delante de quién está. Y hay mucha gente que es así. Digo, espero que nosotros no. Lamentablemente mucha gente pasa desapercibido eso, porque su corazón lo ha endurecido. Y el mensaje del Señor es: no endurezcáis vuestros corazones. Siga, hermano. Ok, donde me tentaron vuestros padres y vieron mis obras. Ahora, evidentemente, Dios está diciendo: yo respondí, yo fui fiel, no los dejé, no los desprotegí, ahí estuve con ellos. Siga adelante. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo que Divagas. Oiga, 40 años dice, he estado disgustado con ustedes. ¿Cuántos? ¿Cuántos años Dios ha estado disgustado contigo? Hay cosas que no le han gustado de ti. ¿Es posible que haya esa rebelión? Hay gente que está buscando ayuda en personas que no le van a ayudar. ¿Escuchó o no? Hay gente que busca el consejo en la amiga y en la vecina, y va a saber qué le va a decir un montonal de cosas equivocadas. Vecina, tengo pastor conmigo. O sea, déjelo, engáñelo igual. Es lo que muchas veces dice la gente, la opinión de la gente. Nosotros tenemos que estar observando el camino de Dios, las leyes de Dios, porque repito, para entrar en este reposo necesitamos entrar en obediencia. Si no hay obediencia, no hay reposo de Dios. La gente va a caminar mal, va a vivir mal. Y mire, ¿en qué versículo vamos, hermano? Vamos al 11, por favor. Oiga. Por tanto, dice, juré que el pueblo de Israel no entraría en mi reposo. ¿Qué quiere decir esto? Que si tu hermano y tu hermana no estás viviendo como Dios quiere, tú no entras en el reposo de Jehová. Si hablamos de reposo, escúchelo, si hablamos de reposo es estar en una paz, en un descanso, en una seguridad tremenda. Que muchos
no lo están viviendo. Que muchos todavía creyentes se están tornando los dedos, los 5, los 10, no digo los 20, pero se están tornando los dedos, porque no están teniendo reposo, no están teniendo la seguridad de que Dios está decidido a todos aquellos que son obedientes a enviar su reposo en sus vidas, en su trabajo, en la escuela, en donde quiera que vayan y donde quiera que estén. Para asegurarles que ustedes son llamados a triunfar, que ustedes son llamados para estar siempre, como dije, arriba y no abajo. Pero entonces es importante esto. Ahora, quiero ir al tercer punto del versículo. Repito otra vez, hermano José, si me ayuda, es Proverbios 19:23, la última parte del versículo. Escuche la última parte. Caray, esta parte es importante. Tienes que aprender a vivir en protección. Esa es la última parte, hermano. Del 20. Ahí está, esta es la tercera parte. No será visitado por el mal. A ver, por favor, óiganme, escúchenme. No será visitado por el mal. ¿Quién dice esto? Ahora, ¿es una realidad en tu vida? ¿Es una realidad en tu vida? ¿Cuántos tienen o pasan por muchas situaciones en donde aún no han tenido el cuidado de ver que Dios desea bendecirlos o ayudarlos y entran en una rebeldía tremenda? Pues si no me necesitan ya no vuelvo. Pues si no me tomaron en cuenta ya no regreso. Pues si no valoraron lo que hice ya no vuelvo. Hay gente así, que por eso, escuche bien, no está viviendo bien y viene mal. Vamos a ver un poquito. No quiero que hablen la Biblia, pero ustedes saben la historia de Jonás. Dios le dice, vete a Nínive. ¿Y sabe qué dijo? No, ¿yo por qué? Yo me voy a ir a Tarsis. Yo no me voy a ir a Nínive, yo me voy a ir a Tarsis. Entonces Dios te dice, ama. No, ¿yo por qué? Yo lo odio. Yo eso no lo puedo perdonar. ¿Has encontrado con gente así? Yo no puedo. Y Dios le perdona así de volada. El hombre es el que no alcanza a perdonar luego. Ese es el problema que tiene el hombre. Porque el Señor perdonó al hijo pródigo inmediatamente, ¿o no? ¿Cuánto tiempo tardó en perdonarlo? Díganme. Si él salía a buscarlo, a ver si venía en el camino, si él salía a buscarlo diariamente. ¿Se ha preguntado por qué el papá no fue a buscarlo? Y se ha preguntado por qué si en la parábola de la oveja perdida el pastor dejó a las 99, se fue a buscar a la perdida, a la oveja perdida, porque ella era una oveja, pero este ya era un hijo. Este ya sabía lo que hacía. Y a los hijos hay que dejarlos. Si toman decisiones de esa índole, de esa manera, en donde se quieren salir de la casa, donde quieren, déjalos. Ellos tienen que regresar. Ya nos dijeron amén todos. Escuche, así lo dice la Escritura, la palabra de Dios. Por eso mucha gente no ha entendido. ¿Por qué esto? ¿Por qué no esto? ¿Y por qué no aquello? Porque ellos tienen que entrar a un declive en su propia vida, bajar tal vez hasta abajo, para que de ahí puedan decir, en la casa de mi padre, yo aquí sufriendo y tantas comidas allá en la casa de mi padre, yo aquí pereciendo de hambre cuando allá en casa de papá hay abundancia. No, hombre, ahora mismo que dice, volveré. Y volviendo en sí, que dijo, volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, pecado contra el cielo y contra ti. A veces no es necesario llegar a esos extremos, pero hay hijos que les va mal. ¿Por qué? Porque hacen las cosas mal,
porque toman decisiones incorrectas. ¿A Jonás cómo le fue? Bueno, usted sabe, lo tuvieron que echar de la barca, se calmó la tormenta o el mar embravecido, lo echaron, abrió una boca tremenda a un pez, no se habla de qué tipo de pez, si era una ballena o era otro tipo de animal. ¿Qué pasó? Se lo comió y le dio vómito, es decir, ¿saben qué pasó? Le dio náuseas Jonás al pez, que tuvo que vomitarlo. Es decir, hay gente, escuche bien, hay gente que no está viviendo ¿en qué? En la última parte del versículo, ¿para qué? No será visitado ¿de qué? Del mal. Otra vez, tú no tienes por qué ser visitado del mal. Jonás, ¿por qué fue visitado del mal? Porque hizo lo que él quería, porque lo hizo lo incorrecto. Todavía ustedes saben la historia. Jonás va y predica, y es un predicador que habla porque se le exigió, no por amor a la gente. Y él se sube a un lugar alto y quiere ver cómo Dios destruye a Nínive. Nada más imagínense, nada más. Alguien que está no buscando el bien, aunque pueda tener un mensaje concreto, aunque pueda tener un mensaje de Dios, pero el corazón no está en línea con Dios. Y entonces está ahí esperando y hay una calabacera, y hay un gusanito que se come la calabacera, le está dando sombra, se la come y se la acaba y se enoja. Y dice, Dios, ¿por qué te enojas, Jonás? Tú no eres dueño de la calabacera. Yo fui el que crié la calabacera, ¿sí o no? Y yo podía enviar ese animalillo para que se comiera y que tú no estuvieras disfrutando de esa sombra que te daba la calabacera. Y se enojó. De todo hay gente que se enoja porque no están viviendo bien y el mal les empieza a visitar. Ya les va mal en el trabajo, les va mal en la escuela, a los niños, les va mal, no tienen para comer, les va mal, no tienen para vestir, les va mal por esto y por aquello. Y usted dice, ¿pero por qué? Si yo asisto a la congregación. No, escúchame, no estoy descalificando que asistas a la congregación. Lo importante no solo es asistir, es poner por obra lo que tú escuchas. Otro de los ejemplos que tenemos muy fuertemente es Sodoma y Gomorra. Esas ciudades que empezaron a meterse y a navegar en el pecado, tanto que Dios decidió destruir a Sodoma y a Gomorra. Y te preguntas, ¿qué acaso Dios no amaba a Sodoma y a Gomorra? Sí amaba a Sodoma y a Gomorra, pero no amaba a su pecado, no amaba lo que ellos estaban haciendo. Dirás, ¿Dios me ama? Claro que te ama, pero es probable que a veces no esté de acuerdo con lo que tú haces. Es probable que no esté de acuerdo con cómo estás pensando. Es probable que hay cosas que a Él no le están agradando. Y yo quiero llevarte a Proverbios 3:33. ¿Sabe qué dice Proverbios 3:33? Dice, oiga, la maldición de Jehová está en la casa del impío. Oiga, parece raro, pero aquí hay dos. Escuche, este versículo está en dos. La maldición de Jehová está en la casa del impío, mas bendecirá la morada de los justos. ¿Te das cuenta? Entonces, si alguien no sale de una y entra a otra, y hermanos, a veces, ¿sabe? Yo he estado pensando que hay problemas que están ahí latentes y latentes porque Dios les está hablando y la gente no entiende. ¿Y la gente qué? No entiende. No entiende. Cuando la gente entienda, ¿sabe qué va a pasar? El problema se soluciona. Las enfermedades y los malestares se terminan.
Porque Dios, ¿qué va a enviar? Bendición a tu casa, no maldición. A ver, dime, ¿por qué se gestan a veces muchos problemas en el interior del hogar, en el interior de tu persona? ¿Por qué se gestan muchas problemáticas ahí? Ahí es donde ¿y saben qué? Y luego los echamos fuera y empezamos a lesionar a medio mundo. Porque del buen tesoro salen buenas cosas, pero del mal tesoro salen ¿qué? Malas cosas. Y quítame, ya no te soporto, ya no creo en ti, ya no confío, híjole, empiezan a sacar todo eso, porque eso es de lo que nos hemos retroalimentado. Nos hemos llenado de todo aquello que no es de Dios y hemos dejado lo que es de Dios, que produce paz, que produce tranquilidad, que produce bendición. Y el justo se llena con las cosas buenas, con las cosas de Dios. Dígame. Por eso es que hay bendición en su casa. Y hermano, escucha bien, en tu casa tendrá que haber pan, alimento, vestido, calzado, pero sobre todo salud. Di amén, dale un aplauso al Señor, por favor. Porque tú no serás visitado de lo malo. ¿Por qué creen que Satanás no pudo tocar a Job mientras Dios no se lo permitió? ¿Por qué le dijo Dios, por qué le dijo así Dios a Satanás, no has considerado a mi siervo Job? Porque él dijo, ¿de dónde vengo? De andar por la tierra y de rodear la tierra. A lo mejor puedes encontrar muchos defectos en muchos, pero en mi siervo Job, ¿lo has considerado? ¿Qué dijo? Recto, apartado del mal y temeroso de Dios. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? A ti te ama y te sigue porque lo ha rodeado de mucha bendición. Pero tócalo y vas a ver si no blasfema en tu rostro. Y él queriendo intentar dice, es que tú has levantado un cerco de protección alrededor, por eso no puedo dañarlo. Dios está levantando muros de protección alrededor nuestro, hermano, y usted tiene que creerlo. Usted tiene que vivirlo, experimentarlo y decir, Dios me acompaña, Dios me cuida, Dios es mi fortaleza, Dios es mi bendición. Yo me sorprendo, hermanos, allá en Tepeapulco, uno de los jóvenes, si ustedes ya algunos lo conocen, tenía un tráiler. Ahora tiene un segundo tráiler, tiene 2 tráileres ya. Y me sorprendo cómo va y viaja. ¿Dónde estoy? Voy a Tijuana. No, estoy acá en, ¿cómo se llama? En Culiacán. No voy para ahí, voy para acá. Pero hermano, ¿sabe qué? Nosotros estamos rodeando su vida de protección y de cuidado. Y Dios dijo, no te vendrá lo malo. ¿Cierto o no? Entre más practiques lo bueno, más bien va a venir a tu vida. Si alguien está sufriendo, termine su sufrimiento, eso no es de Dios. Si a alguien se le está escaseando algo, también termine con esa escasez, eso no es de Dios. Dios no quiere eso para usted. Dios quiere que usted viva y viva en abundancia. Dígame, ¿está de acuerdo o no? Es lo que Dios quiere, hermano. Si ahorita yo, escúcheme, tuviera al hijo pequeño, a un hijo pequeño, yo estaría siempre llevándolo a lo mejor y a lo mejor y a lo mejor. Nosotros como padres dijimos, lo que yo pasé como joven y como yo no quiero que tú lo sufras. ¿Sí lo decimos o no lo decimos para nuestros hijos? ¿Verdad, hermano José? Es lo que deseamos, lo mejor para nuestros hijos. Ahora imagínate, papá Dios diciendo, hijo, hija, yo quiero lo mejor para ti. Pero si no te venir porque te portas mal, porque no estás haciendo lo correcto, porque estás haciendo lo que no debes de hacer, porque te rebelas, porque desconfías por esto y por aquello. Pero yo no quiero el mal para ti, yo quiero el bien para ti. La maldición de Jehová está en la casa del impío. Miren, hay gentes que tienen mucho dinero, pero les va de mal en mal.
y sufren no solamente de las crisis nerviosas, sufren por todos, que no me vayan acá, que no me vayan allá, que no esto, que no aquello, que no esto otro, y tienen a veces hasta guaruras para que les cuiden y les guarden. Nosotros tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Denle un aplauso, hermanos, por favor. Tienes que entrar para hacer las cosas bien, para vivir bien. Y termino con el Salmo 23, versículo 6. Hemos leído mucho este Salmo. Salmo 23, versículo 6. Fácil, ya se lo sabemos, ¿no? Y el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Dígalo conmigo. Y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Ahora te voy a decir, hermano, si Dios te da bien, ¿por qué tú no le das el bien también a Él? Si Dios es puntual en ayudarte, ¿por qué no eres puntual tú? Si Dios es puntual para socorrerte, para darte, para todo, ¿por qué no eres puntual tú? Sé puntual cuando tengas que orar. El Señor te está esperando con los brazos abiertos para decirte: yo quiero el bien para ti. Y cuando tú empiezas a sentir la presencia del Señor, es probable que salgan lágrimas de tus ojos, pero son de gozo, son de alegría. Ya no lágrimas de tristeza ni de dolor, lágrimas de disfrutar la presencia de Dios. Estos son los pasos que tenemos que dar y que están aquí plasmados en la Biblia, en la palabra de Dios. Y tú y yo somos responsables hoy. Si lo queremos hacer, bien. Si no lo queremos hacer, también recibirá las consecuencias de tu desobediencia. Pero Dios quiere que tú seas gente triunfadora. Mire, mucha gente dice: es que yo no estudié. No importa que no hayas estudiado. Gracias a Dios porque los que estudiaron y están triunfando porque estudiaron. Pero hay gente que no pudo estudiar. ¿Sabes qué? No importa. Dios quiere que tú seas un triunfador y un ganador. Di amén. Dios quiere que te vaya bien en tu trabajo. Dios quiere que te vaya bien en tu matrimonio. Dios quiere que te vaya bien en todo. Él quiere que te vaya bien. Dios quiere, oiga, está deseando llenarte de ese bien. Y que no pidas algarrobas allá afuera. Que no estés tratando de comer de allá afuera, como el hijo pródigo que trataba de comer algarrobas de los cerdos. Tú tienes en casa de papá un buen alimento, un buen vestido, un buen anillo, un buen calzado. Di amén. Pero ¿sabe por qué muchos no lo disfrutan? Yo me quedé, hermano, pensando cuando dijo el pastor Luis Antonio que la iglesia es muy seria. Y yo digo, ¿qué le hace ser seria? Cuando nosotros somos salvos y somos hijos de Dios, debemos estar en el gozo. Pero a veces pienso, hermano, que es a veces la calidad de vida que estamos llevando, que no nos hace gozarnos, que no nos hace alegrarnos, o no hay calidad de vida. Vamos pues nosotros a buscar a Dios para que Él esté con nosotros y nos esté llenando a diario de ese ánimo, de esa alegría, de esa bendición, diario. Jovencitos que tienen que enfrentarse a muchas situaciones allá afuera, confíen en Dios, apóyense en Dios. Dios les va a ayudar y les va a proteger. No va a estar papá y mamá ahí, porque escúchenme, hoy en día todavía hay mamás o papás que están sobreprotegiendo a sus hijos, que no los quieren dejar salir ni a la tienda, porque creen que esos hermanos quienes no viven dentro del reposo ni de la gracia de Dios. Yo estoy hablando de personas ya
de cierta edad. No, de los niños pequeños sí hay que ir con ellos, ¿no? Desde luego. Pero hermanos, hay muchos, y ¿saben qué? Cuando se enfrentan a la vida, no van a saber muchas veces depender de sí mismos, porque van a necesitar que esté ahí mamá o papá. ¿Sí o no? Y va a llegar un día en que tú no vas a necesitar de mamá y de papá, pero vas a necesitar de Dios, y Él va a estar ahí junto a ti para decirte: yo quiero ayudarte, para decirte: quiero estar contigo. Cuando tengas que sustentar un examen, no va a ir tu papá y tu mamá para ayudarte a ese examen. Tienes que sustentarlo tú solo o tú sola. Pero ahí va a estar Dios. ¿Pero ahí va a estar quién? Dios, para ayudarte. No temas, no te angusties, no te desesperes. Haz las cosas correctas como Dios dice. Por favor, hermanos, hagamos las cosas que Dios dice que tenemos que hacer para que nos vaya bien, para que seamos exitosos y seamos gente próspera en la vida. Dile a tu vecino: Dios te ha hablado. Dile a tu vecino: Dios te habló. Así que si no te portas bien, dile: te va a ir mal. No, sí, ¿verdad? Entonces hay que portarnos bien, hay que hacer las cosas bien.